Bueno, pues en el año que yo vine, en el 56, 12 de octubre de 56, antes de venir, pues bueno, se vivía ya como, ya había pasado el Moncada, ya habían estado los revolucionarios en la cárcel, ya estaban en México, pero los seguidores del movimiento, pues se hacían mítines, manifestaciones, o sea, había mítines, por ejemplo, pero llegaban los simpatizantes del 26, empezaban a gritar revolución, revolución. Entonces había en la universidad efervescencia, o sea, había ese ambiente como pre-revolucionario, ¿no? Y también había muertos, aparecían cadáveres tirados por ahí, ejecuciones del gobierno, había el descontento general con Batista, y la universidad, yo iba a la universidad y también todo el mundo, bueno, en las universidades es normal que haya ese ambiente, ¿no? Y entonces para Fidel ya había dicho que antes que terminara el año 56 él llegaba a Cuba, empezaba la revolución. México era el país amistoso de todo el continente, con una gran tradición política de asilo. Un país liberal, ¿no? La Iglesia y el Estado por caminos diferentes. Un país que acogía, con un imago, como llaman los especialistas ahora, con una imagen muy propia de un país generoso. Además, ellos tenían pocos lugares a donde irse, porque estaba en Paraguay Stroessner. O sea, había dictadores en todo el continente, y los dictadores se reconocen entre ellos. Colombia estaba, en Venezuela estaba Pérez Jiménez, en Colombia Rojas Pinilla, en Nicaragua nada menos y nada más que Somoza, en República Dominicana Dios y Trujillo. Entonces no había para dónde jalar. Entonces venían a México y se integraban y se les quería. Es decir, Fidel encontró aquí su segunda casa. Martí decía que después de Cuba, México era el país al que más amaba. Y que tal vez si no Cuba no sufría tanto, amaría más a México. Yo le puedo asegurar a usted que Fidel Castro le podría decir en este momento lo mismo. Para Fidel, su ámbito, después de Cuba, México, en ese momento de ascenso hacia el poder. Después él se permeó a todo el mundo, ¿no? Ha sido un líder universal, ¿no? Y en definitiva aquí estaban hombres y mujeres de todos los países latinoamericanos. Creo que esto ayuda a comprender por qué nosotros nos sentíamos como con una especie de derecho a venir a México, organizarnos en México, prepararnos en México para luchar por la libertad de nuestro país. Vanegas es importante en el entrenamiento físico. Yo considero que más que el entrenamiento militar y físico está el entrenamiento revolucionario. Eso yo creo que era lo más importante para el comandante Fidel Castro. El entrenamiento psicológico o revolucionario que todos ellos recibían era lo más importante y de una calidad única. Se iban a caminar caminando hasta la villa, o iban caminando a remar a Chapultepec. Pues eran bastantes. Entonces María Antonia les hacía la comida aquí comían, como pues, casi todos eran cubanos, les hacía que el arroz blanco, los frijoles negros, los plátanos fritos, todo eso les hacía María Antonia. Sabíamos que había un médico argentino que iba a ir en el barco como médico y todo, iba a ir en el movimiento, estaba en el movimiento, entonces, pero nadie sabía qué cara tenía, ¿verdad? Por lo menos no lo conocíamos. Entonces Orquídea me dijo, fíjate que cuando pasé a mi ranchito, estuvimos ahí y conocí al Che. Digo, ah, sí, ¿y cómo?
¿Qué tal? Dice, pues no sé, muy tranquilo, estaba como si nada, muy calmado, muy tranquilo, en un cuarto, ahí sentado en el piso, leyendo un libro, creo que de poesía, muy tranquilo. Y el Che Guevara, ¿no? Siempre con su libro ahí, que, o si quieres leer, pues sí que lo iba yo a entender a esas letras, ¿no? Sí, él bien casi no masticaba el español, muy poquito. Más bien el gobierno mexicano lo que hizo fue, al corto plazo, pues parar eso, porque no podía seguirlo. Estaba informado de las actividades del movimiento 26 de julio. Fidel se encargaba, por interpuesta persona o él mismo, de informar a Gutiérrez Valles cómo estaban las cosas y de decirle que estaba desesperado, porque quería luchar por su país. Por eso le digo que la fecha de salida se pudo haber anticipado o se pudo haber pospuesto hasta llegar al límite del momento en que salen por Veracruz, ¿no? Por Tuxpan. Llegaron los hombres esa noche del 24, llegaron las armas, llegó todo. Así que no se usó sino unas horas realmente en ese sentido, pero teníamos lo perfecto. El muelle, el barco se trajo para acá el día antes, cuando salimos en la madrugada 25. Había 82 hombres. Ustedes no me adivinarían cómo seleccionamos los últimos hombres, porque teníamos más gente y teníamos que dejar algunos en tierra. Y calculamos los demás experiencias, los demás conocimientos, y al final quedaba una categoría de compañeros buenos. Pero entre ellos teníamos que decidir a quiénes dejaban y a quiénes llevaban, porque ya no era posible llevar más. Y lo hicimos por el peso y el tamaño de la gente. Los últimos los seleccionamos, los más chiquiticos, los más flaquitos. Porque dijimos, en lo que va uno de estos alto, grueso, caben dos. Fue un criterio, por eso algunos compañeros no lo pudimos traer. Pero el hecho fue la barbaridad que metimos en un barquito de eso, que es para de 10 o 12 personas. 82 hombres. La última imagen que tengo, que lo tengo muy presente, que cuando salgo a la calle principal, veo el barco pasar. Ese lo tengo perfectamente grabado. Ya había dado la vuelta, ya había pasado frente a Tuxpan, y ya iba por acá. Donde cruzaba la Panga, el Chalán, y donde se suponía que ponían el cable, ya pasó por ahí. Era el momento de que yo me desapareciera, porque yo debía haber ido a bordo del barco, ¿no?